Jesucristo es el Señor y nosotros su pueblo, mora en nuestros corazones, dando un cántico nuevo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, en el cielo y la tierra. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, en el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó: denles ustedes de comer. Pero ellos le replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como 5.000 varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50. Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados y, levantando la mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron 12 canastos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, tradicionalmente celebramos el Corpus Christi un jueves. De hecho, pues en nuestros refranes típicos, culturales nuestros, decimos: 3 jueves hay en el año que relucen más que el sol. Corpus Christi, Jueves Santo y el día de la Ascensión. De modo que siempre tradicionalmente era el jueves después, el jueves pasado, después del domingo de la Santísima Trinidad. Ya lo dije a ustedes, por cuestiones pastorales, pues aquí en Venezuela han querido que se celebre hoy. Pero el jueves pasado, fiesta del Corpus Christi, en muchos lugares del mundo, pues se celebraba con grandes festejos, procesiones, alfombras de flores, colgaduras con custodias inmensas donde se saca Jesucristo Eucaristía. ¿Para qué? Para que le adoremos. Esta fiesta arranca y la instituye el Papa Urbano IV, el año 1264, creo.
cuando los dominicos acababan de ser fundados. De tal manera que en esta época, en tiempo de Urbano IV, está en todo su apogeo intelectual Santo Tomás de Aquino, de tal manera que a Santo Tomás de Aquino se le encomienda que haga toda la liturgia correspondiente al cuerpo de Cristo. Y eso que cantamos, tantum ergo sacramento, todo eso son de Santo Tomás de Aquino. Y esta secuencia que hemos leído hace un momento también corresponde a Santo Tomás de Aquino, donde está compendiada toda la teología de ese gran maestro que fue Santo Tomás de Aquino, que como ustedes creo que saben, aparte de ser un hombre intelectual, un hombre de gran fondo teológico, era un hombre de un amor inmenso a la Eucaristía. Se cuenta de Tomás de Aquino que se pasaba ratos y ratos rezando, pidiéndole la inspiración para escribir y poder después enseñar los grandes misterios. Y se cuenta de él que estando en uno de estos momentos de oración, se oyó una voz que le decía: bien has escrito de mí, Tomás. Muy bien todo lo que has dicho, todos esos temas de mi ciencia, de mis atributos, todo eso, bien escribiste de mí, Tomás. ¿Qué quieres como recompensa? Y Tomás de Aquino, que era un hombre inteligente, pues en vez de pedir como nosotros que hubiéramos pedido cualquier cosa, Señor, pues dame mucha salud, dame mucho, no sé, mucha cabeza, mucho intelecto para seguir investigando. O dame, no sé, un carro. Entonces no había carros, pero bueno, nosotros hubiéramos, pues dame un carro de último modelo. O dame una casita, un chalet. Que eso es lo que nosotros hubiéramos dicho ante esta pregunta del Señor. Y como era un intelectual, le contestó: no quiero nada más que a ti. Teniéndote a ti, lo tengo todo. Bien, pues esto fue el año 1264, donde más o menos se instituye esta fiesta, una fiesta que yo quisiera que ustedes me entendieran. La Eucaristía es el fundamento, la base de nuestra vida cristiana. Cuando hablamos de la Eucaristía estamos hablando de la misa, que no se debe llamar misa, porque misa es una palabra que vulgar, que antes cuando los curas decíamos la misa en latín, terminábamos la misa y decía el cura: ite, misa es, id, os envío. Íbamos a misa y el cura nos decía esas palabras para que saliéramos y que nos fuéramos y que nos dedicáramos a evangelizar. Y de esa palabra de ite, misa est, enviados, pues se dice: vamos a la misa, vamos a celebrar una misita. Ustedes lo hacen más fino, porque ustedes son muy finos intelectualmente y religiosamente, muy finitos. Tenemos que llamar Eucaristía. Eucaristía es una palabra griega que quiere y significa acción de gracias. Venimos aquí a la iglesia los domingos o todos los días a dar gracias a Dios, porque esta es la esencia del cristiano: dar gracias a Dios, como alabándole, bendiciéndole, cantándole, glorificándole, comulgándole. Es la Eucaristía lo que se llama para todos nosotros y lo debemos llamar. Entonces, muchos de nosotros, y atiéndanme a esto, nos hemos quedado en el plan de la adoración. Adoramos a Dios en el sagrario. Adoramos a Dios en la Eucaristía. Y esto está bien, muy bien. Pero Jesucristo no funda, no instituye la Eucaristía para que le adoremos. Y en este sentido, fijaros la desviación que hay
Vamos, desviación, no digo que esté mal la adoración, pero la desviación que hay en torno a todo esto que estamos haciendo en la iglesia, en la pastoral. Jesucristo instituye la Eucaristía para que le comamos. En la última cena Jesús, reunido con sus apóstoles, tomó pan, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman. Y emplea el verbo en imperativo. Y el imperativo siempre es un verbo que conjugado ahí manda, impera, obliga. Tomen y coman. Conclusión. Muchos de nosotros venimos aquí a la Eucaristía y esas palabras de Cristo, tomen y coman, nada. Entonces me dirán ustedes, si Jesucristo instituye la Eucaristía a modo de banquete para que le comamos, porque Él está bajo las especies de pan y de vino, entonces, ¿qué misa es la nuestra? ¿Qué misa hemos celebrado? Ven ustedes que la pregunta es así, de modo que no se trata. Otra gente, y ya vamos a hacer cuestiones pastorales, vienen aquí, comulgan. Atiéndanme a esto. Terminan de comulgar y se van allá, porque dicen, allí está Jesucristo. Claro, pero también está Jesucristo en tu corazón, que acabas de recibirlo. Y tu corazón es un sagrario. Entonces, ¿por qué te vas allá? Quédate en tu sitio, concéntrate y reza a este Dios que ha venido a ti, a tu corazón y está dentro de ti. Luego, una persona que comulga es un sagrario, un sagrario, un sagrario. Entonces, yo no entiendo, nunca he entendido aquí en este pueblo, gente que viene y después van allá. Después de comulgar, van allá a dar gracias. Tienes que darte gracias a ti mismo, que Dios está en ti mismo, en tu corazón, y te está diciendo qué quieres. Y nosotros tendremos que decirle, gracias Señor, porque has venido a mí para ser mi alimento, para fortalecerme, para potenciarme. Esto es lo que tenemos que hacer. En la misa, y vuelvo con el término de clásico, en la Eucaristía hay tres partes fundamentales. Fijaros lo que estoy diciendo, estoy dándoles a ustedes una catequesis y estoy desmontando muchas cosas que las hacemos vulgarmente sin saber por qué las hacemos. En primer lugar, la misa tiene tres partes fundamentales. Hay tres momentos fundamentales. Uno es el ofertorio, cuando el sacerdote agarra el pan y el vino y lo ofrece. Otro momento importante es el momento de la consagración. Jesucristo, el cura, el sacerdote, toma el pan y consagra. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y un tercer momento importante es la comunión. De modo que los tres momentos importantes: el ofertorio, la consagración y la comunión. Y tanto es así que durante el siglo XVI, esto ustedes no sé si lo saben, durante el siglo XVI las grandes escuelas teológicas de los jesuitas, de los dominicos, de los franciscanos, de los agustinos, estas cuatro escuelas que debatían grandes teólogos, pues discutían por discutir, porque aquello eran unas perogulladas, pero discutían, unos decían, no, la esencia, el momento fundamental de la misa está en el ofertorio. Otros decían, no, el momento fundamental está en la consagración. Y otros decían, el momento fundamental de la misa está en la comunión. Y discutían y debatían, y libros en aquel entonces, siglo XVI, que todo giraba en torno a una dialéctica de escuelas teológicas. Todo giraba. Pero lo importante, como ustedes saben, y esta es la línea de los dominicos, la esencia de la misa está en la comunión.
Claro que para que haya comunión antes ha habido que tener las ofrendas y antes la consagración. Pero lo importante es la comunión, porque se instituye la Eucaristía para que comamos a Cristo, el cuerpo de Cristo. Y fíjese otra cosa, ustedes dirán, ¿y por qué hay sagrarios ahí en las iglesias? ¿Por qué en todas las iglesias hay? Pues mira, antes, en las primeras comunidades cristianas, la gente iba a misa, a la Eucaristía, y ofrendaba las cosas que tenía, una gallina, un conejo, unos huevos, un poco de harina, un poco de... Cada uno llevaba lo que tenía, parte de su vida, de su esfuerzo lo ofrendaba. De esto, el diácono, el sacerdote, cogía vino y pan para la consagración, y todo lo demás que entraba era para ayudar a las necesidades de la parroquia. ¿Saben ustedes a quién ayudaban? Fundamentalmente, ¿quiénes eran los pobres de Jesucristo? Las viudas y los huérfanos. De modo, ¿quién son los pobres auténticos en la iglesia? Las viudas que han perdido a su hombre, que no tienen apoyo, y los huérfanos que han perdido a sus padres. Para eso servía todo lo que entraba a la iglesia. Entonces, ¿cuándo se instituyen los sagrarios? Las capillas. Pues se instituye cuando las iglesias se masifican. Y va mucha gente, en tiempo de Constantino, ahí hacia el año 300 y algo de nuestra era, al empezar el siglo IV, y se masifican, y hay mucha gente que no va a la iglesia. ¿Por qué? Pues que está enfermo. Entonces hay la necesidad de dejar las hostias consagradas de la Eucaristía, dejarlas para llevarlas después a los enfermos, a los impedidos, a los inválidos. De modo que los sagrarios, estos de que estamos hablando, no han sido colocados para adorar nada, sino han sido puestos, como diríamos, como una reserva para poder llevar la comunión a los que no han podido venir a la Eucaristía. De modo que como ven ustedes, estoy desmontando una cantidad de cosas que hemos ido haciendo, sin saber cómo, ni por qué, ni de qué sentido le damos. Bueno, esto es muy largo. Hablar del tratado de Eucaristía es inmenso, de grande, inmenso. Yo quiero detenerme en estas tres cosas y con esto termino. Cuando el sacerdote termina la Eucaristía, y atiendan cuando lleguemos al momento, el sacerdote dice: haced esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía, en recuerdo mío. De modo que cuando hacemos la misa, celebramos la misa y consagramos, se nos recuerda que tenemos que hacer esto en Cristo, recordando lo que hizo Cristo el día de Jueves Santo. ¿Y qué hizo Jesucristo el día de Jueves Santo? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Hacer esto. ¿Y esto qué es? ¿Memoria de qué? Pues memoria, en primer lugar, de una palabra escuchada. Una palabra escuchada. Y en la palabra escuchada, lo que llamamos liturgia de la palabra, se nos lee el Evangelio y se nos dice más o menos en el Evangelio la vida de Cristo. Pero es un aprendizaje para que nosotros, al ver en los Evangelios, estamos haciendo memoria de Jesucristo. ¿Quién fue Jesucristo? Que aparece reflejado en el Evangelio, para que aprendamos, para que le imitemos, para que vayamos detrás de Él, para que seamos apóstoles tal como Él quiere. De ahí la importancia de esto. Venir a la iglesia, escuchar la palabra, es hacer memoria de Cristo, aprender quién fue Cristo, para imitarle, para ser apóstol. De ahí la importancia de la palabra, de escuchar la palabra atentamente y de aprender. Yo les he dicho a ustedes muchas veces
que si nosotros fuéramos constantes en venir a la iglesia, domingo tras domingo iríamos seguramente aprendiendo mucho de la vida de Cristo, quién era Cristo, y aprenderíamos a imitar a Cristo. Y en este sentido yo estoy diciéndoles a ustedes que esto es una catequesis. La misa tiene también la fuerza de ser una catequesis, de acercarnos a Cristo. De modo que cuando el sacerdote dice, haced esto en memoria mía, ¿qué es lo que tengo que hacer, señor cura? Pues tiene que usted ir al culto, estar receptivo a escuchar la palabra de Dios, aprender quién fue Jesucristo, cuál fue la línea pastoral de Cristo, la línea salvadora de Cristo, y asimilarlo en nuestras vidas. Segundo, se nos dice, haced esto en memoria mía. ¿Qué es eso? Jesucristo nos dijo, tomen y coman, tomen y beban. Bueno, pues hacer lo que Jesucristo, hacer memoria de Cristo, es comer el cuerpo de Cristo, beber su sangre como elementos fundamentales. Y en tercer lugar, cuando el sacerdote nos dice, hagan esto en memoria mía. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando nos unamos todos en asamblea, que es lo que es una Eucaristía, estamos en asamblea y todos unimos nuestras voces en torno al Padre Nuestro, fíjense la fuerza del Padre Nuestro. Es una oración instituida por Cristo. Y el Padre Nuestro, usted se une, nos unimos todos, unimos nuestra fe y nos dirigimos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo. Y le decimos a Dios tres cosas bellísimas. Las tres primeras son alabanzas, tres cosas que son alabanzas. En primer lugar, le decimos que tenemos un gran respeto. Padre, te respetamos como Dios que eres. Santificado sea tu nombre, decimos. Te respetamos, queremos que tu nombre sea santo y que no haya gente que te blasfeme y que no haya gente por ahí que en tu nombre haga guerras y mate en tu nombre y que en tu nombre pues no se hagamos trajalerías y hagamos robos. De modo que estamos a Dios Padre diciéndole que nuestro deseo es que tu nombre sea santificado. Y le decimos en segundo lugar a Dios, queremos que tu reino venga, ven tu reino a nosotros. Porque si tu reino no viene, nada, somos una cuadrilla aquí de gente que nos matamos. No se olviden ustedes de aquella frase, homo homini lupus, latín, dicho en castellano. El hombre es lobo, un lobo para el hombre. De tal manera que dicen los pensadores, el gran Schopenhauer, el gran filósofo Schopenhauer, dice, si tú vas por la vida y ves a un tigre, corre que te puede agarrar. Pero si ves a un hombre que te sigue, corre más, porque el hombre es lobo del propio hombre. De modo que queremos que el reino de Dios venga a nosotros para que no nos despedacemos. Y en tercer lugar, decimos que queremos que se haga tu voluntad, Señor. Tu voluntad. Hágase tu voluntad, lo que tú quieras. Si quieres, Señor, que aquí lo pasemos mal, bueno, ¿no será que tú nos estás acrisolando, Señor? ¿No será que tú, Señor, que tu voluntad es que bajemos el orgullo de creernos un país muy rico, un país muy potente, un país muy bueno y medio quietos? Que basta que hayan 1, 2 o 5 hombres y os roben todo lo que tenéis para que no tengáis nada. Y esta a lo mejor es la voluntad de Dios que nos está acrisolando, purificando. Bueno, estas son las tres cosas que le decimos a Dios. Después le decimos a Dios que nos dé a nosotros 4 peticiones, que nos dé cosas a nosotros. Y le decimos, danos el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día. Danos la arepa, la arepita. Danos el pan nuestro. Claro, el Señor dirá, oye, ¿qué te voy a dar?
Ya te da unas manos para que trabajes, unos riñones para que los bajes y cultives la tierra y produzcas. Este es el gran problema cuando le pedimos a Dios, danos el pan que quieres, que como a los judíos te mande el maná y tú lo agarres y a comer. Que nos eche por ahí, nos eche cosas, cambures y los cogemos. Bueno, pues eso es lo que está haciendo Dios, nos está dando fertilidad a nuestros campos. De modo que el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Le decimos en segundo lugar, perdónanos nuestras ofensas y danos misericordia a todos. Perdónanos nuestras ofensas. Perdónanos, Señor, y haznos más misericordiosos. Decimos después que Jesús, que nos libre de las tentaciones. La tentación del dinero, la tentación del orgullo, la tentación de la vanagloria, la tentación de la prepotencia, la tentación de la crítica despiadada, que nos matamos y nos devoramos unos a otros. Ay, Señor, haz que para nosotros que superemos toda tentación, que cerremos ese pico, esa lengua, esa crítica, y finalmente decimos, y líbranos de todo mal, Señor. De modo que eso es hacer la voluntad de Dios cuando nos dice, haced esto en memoria mía, rezar conjuntamente el Padre Nuestro, sabiendo lo que decimos, poniendo el corazón en lo que decimos, dirigiéndonos a Dios para que nosotros a Él le alabemos y pidiéndole por nosotros. Nos ponemos de pie. El Señor queda con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Que pasen buen día, podemos ir en paz. Demos gracias al Señor.